vista resistivo, ¿verdad? O sea, poner una resistencia RB fija para medir la impedancia de entrada. Son sugerencias. Entonces, esta es la forma en que se mide, en este caso, la impedancia de entrada. ¿Por qué? Porque estamos en el punto número 2, obtener la gráfica de impedancia de entrada. Viene otra importante, punto número 3. Dice, mida el desfasamiento que existe entre la señal de salida y la señal de entrada en función de la frecuencia. ¿Esto qué significa? Bueno, que nosotros teóricamente ya hemos medido de esta gráfica, esta acá, puede ser esta si está compensado, o puede ser esta si no está compensado, ya está medida, ¿sí? Ya está medida incluso hasta la impedancia de entrada. Pero ahora nos piden medir la fase. Si esta es la respuesta de nuestra magnitud, entonces en nuestra fase ya sabemos que aquí hay un desfasamiento, aquí hay un atraso o un retraso de la señal. Pero si está compensado, quiere decir que nunca va a haber ningún desfasamiento. En función de cuál es la condición que tiene nuestro circuito que estamos midiendo, ¿verdad? Pues va a ser la respuesta. Si es una o es otra, hay que comprobarlo, que el desfasamiento es cero, o bien que hay un chipotito en donde hay un desfasamiento, un atraso. Entonces, aquí ¿qué dice? Para esto, dice, preparar una tabla que muestre estos parámetros, ¿no? Contra frecuencia. Y se va uno a la sugerencia de medición C. Entonces nos vamos ahora a ver cuál es la sugerencia de medición. Aquí está la A, aquí está la B, y aquí está la C. Aquí está la C. ¿De acuerdo? Para medir el desfasamiento entre la señal de entrada y la señal de salida del entrenador, se procede de la manera siguiente. Todo este desarrollo que está aquí, todo ese desarrollo que está ahí, lo vamos a resumir. Dejen ver. Dejen ver aquí. Lo vamos a resumir aquí. Así. A ver, con un color clarito. Aquí tenemos nuestra pantalla. Disculpen el trazo, ¿eh? No hay que tratar de hacerlo bien. Aquí está nuestra pantalla. Ahí está. Aquí ya saben ustedes que tenemos 8 divisiones y aquí son 10 divisiones. Lo normal, ¿no? Aunque lo digital ya ven que luego trae más, pero en fin, 10 por 8. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que esta es la señal de entrada. Ahí está. Tiene 10 divisiones de periodo. Vamos a esa es la señal de entrada. A ver, esta es la señal de entrada. Y que la gráfica que estamos obteniendo o el oscilograma que estamos obteniendo dice que esta es la salida. Es lo que está descrito ahí, ¿eh? Ahí está. Esa es la salida. Bien hecha, ahí está. Entonces, si se fijan, estamos buscando el tener un periodo de la señal de referencia, porque esta es la salida. Esta es la salida. ¿Sí? Es un periodo de referencia. Le estamos dando, fíjense bien, dice el método esto, le estamos dando el máximo de resolución, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. ¿Sí? Y la reglita dice que de aquí a acá son 10 divisiones. ¿De acuerdo? Y que, por ejemplo, la separación que haya entre una y otra es una división. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice la tablita. Y entonces aquí aplicamos una reglita de 3, ¿verdad? Que puede decir lo siguiente, 10 divisiones, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner con la señal roja, porque es la que estamos tomando como referencia. 10 divisiones es a 360 grados. Ojo, ¿eh? Es una reglita de 3. Como una división que hay entre cada una de ellas es a X grado. Por lo tanto, X grados
¿cuánto va a valer cada una de esas divisiones? O sea, ¿cuánto vale una división? Pues serían 360 grados por una división entre lo que son las 10 divisiones. Esta división con división se va y nos queda que X es igual con 36 grados. Ahora, ¿esos 36 grados son positivos o negativos? ¿Adelanto o atraso? Bueno, de acuerdo a que entonces la separación que hay es de una división y vale 36 grados, entonces ahora lo que tenemos que hacer es medir, ¿verdad? Si es adelanto o si es atraso. Vamos a trazar, por ejemplo, una recta imaginaria en este punto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que para ese instante de tiempo, la señal de entrada ya casi llega al máximo, a su valor pico. Y la señal de salida, vean, va a la mitad de su trayectoria, o de su camino. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Todas las mediciones se miden con respecto a una referencia y esa referencia viene siendo la entrada. Entonces, si yo voy a tomar la entrada como eso, como la referencia, o sea, como la señal que permanece constante, entonces voy a medir que la distancia que hay de aquí hacia acá, que es una división, corresponde a un desfasamiento, ¿verdad? Un phi igual a menos 36 grados. ¿Por qué? Porque la señal de salida está atrasada con respecto a la referencia 36 grados negativos. O sea que la señal está atrasada. Entonces, de aquí lo que estamos obteniendo es precisamente, ¿verdad? Estamos obteniendo el desfasamiento que hay, pero para una sola frecuencia. Este mismo método lo voy a aplicar 10 o 15 veces para medir ese famoso desfasamiento. Si es atraso, ¿verdad? O si ese desfasamiento vale cero, si el atenuador está compensado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Alguien dice, no, bueno, yo lo voy a medir con los cursores. Pues mídalo con cursores y les va a dar lo mismo, ¿no? Ya nada más que no van a estar haciendo tantas cuentas porque el osciloscopio en automático les va a dar el resultado. Entonces yo siempre les sugiero que lo hagan así para que vean el método y ya después utilicen lo que hace todo instrumento digital. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Nos salimos de aquí, ¿verdad? Nos salimos de aquí y nos regresamos a nuestra práctica. ¿De acuerdo? Lo que dice aquí es lo mismo, mire. Donde phi, este phi, es el ángulo de fase. N phi, este N phi, corresponde al número de divisiones entre la señal de entrada y la señal de salida en el eje horizontal y es el ángulo de fase. Y NP es el número de divisiones en el eje horizontal que corresponden al periodo, o sea, en este caso fue la señal de referencia, 10 para este caso. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a estar midiendo, ¿verdad? La o el desfasamiento entre las señales. El detalle fino que tiene este atenuador es que nuestro atenuador, vuelvo a repetir, puede tener esta forma, o sea, no haya ningún desfasamiento, o puede tener esta forma. Pero estos desfasamientos no llegan a ser arriba de 6 grados, échale 10 grados. Entonces, pues no se alcanza a ver muy bien desde ese punto de vista. Pero eso es o sería las dos gráficas que nos dan las gráficas de Bode del atenuador compensado en frecuencia. ¿De acuerdo? Estamos entonces en el punto número 3. El punto número 4 del desarrollo de la práctica dice observar qué pasa cuando se emplea un C1 mayor en cuanto a su valor se refiere y menor, ¿sí? Al calculado teóricamente. Para ello excitar al atenuador con un tren de pulsos. Esto no lo vamos a realizar, sino simplemente aprovechando lo que viene aquí, pues nosotros interpretaríamos esto. ¿Se acuerdan? Ya nosotros hicimos este análisis y llegamos a lo que aquí está. Esta es la conclusión del análisis que hicimos. Acá está mi. Es lo bueno de estar ahorita con esta. Aquí está, ¿se acuerdan? Aquí está, aquí está.
Cuando C1 es mayor, aquí está una forma de onda de salida, aquí está la otra forma de onda de salida, y aquí está la otra forma de salida, y ya sabíamos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Que si está compensado, pues ya está bien. Si está esta forma baja compensada, aumentamos el valor de C1, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad y aquí simplemente se está remarcando de nueva cuenta. Si tenemos esta señal de entrada y nos está entregando esta, pues aquí dice que debe de aumentarse el valor de C1. Si estamos introduciendo esa señal cuadrada y estamos sacando la señal cuadrada, pues el atenuador está compensado. Si metemos esta señal y obtenemos este sobretiro, bueno, pues entonces habrá que, como dice aquí, disminuir el valor de C1. Ese punto número 4, pues está resuelto aquí prácticamente en la práctica. Y lo que tendrían que hacer ustedes, pues es buscar estos oscilogramas en función de la condición que se tenga, ¿no? Si C1 es mayor o menor, porque hay que aumentar el valor de C1 para comprobar, ¿verdad? ¿Sí? Y hay que disminuir el valor de C1 para comprobar y dejarlo en la condición de balance para comprobar eso. Pero eso no lo hacemos prácticamente, ¿de acuerdo? Porque lo importante, pues, es lo que sigue a continuación. Punto número 5. Ahora dice, empleando el circuito de la figura 2, ¿cuál es el circuito de la figura 2? Este, circuito de la figura 2. O sea, el filtro pasa baja. Realizar los puntos 1 y 3. El 1 es para medir la K y el 3 es para medir la fase. O sea, dicho de otra forma, empleando el arreglo de la figura 2, obtenga las gráficas de Bode. ¿De acuerdo? Obtenga las gráficas de Bode. Bueno, entonces, para obtener las gráficas de Bode, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez lo mismo. Vamos a armar el circuito, nada más que en lugar de aquí decir atenuador, ahora va a decir que filtro pasa bajas, ¿verdad? Y vamos a hacer las mismas conexiones para medir la entrada y la salida, variando la frecuencia de puerto, o sea, la frecuencia del generador, ¿sí? No vamos a medir la impedancia de entrada, pero sí vamos a medir el desfasamiento. Entonces vamos a utilizar la misma formulita, el mismo método, pero ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a observar? Aquí sí vamos a observar, porque si recordamos, la gráfica o la respuesta en frecuencia, ¿verdad? O la gráfica de Bode de un filtro pasa baja, pues dice más o menos, es así. Eso es lo que obtendríamos al medir K. Y la gráfica de fase, recordarán que a esta frecuencia, ¿verdad? Nosotros tenemos el desfasamiento y dice que a esta frecuencia el desfasamiento es de menos 45 y dice que 2 décadas arriba el desfasamiento es de menos 90. Entonces aquí sí va a haber rango de medición de 0 a menos 40, de 0 a menos 45 y de menos 45 a menos 90. O sea que aquí, en esta parte de nuestro desarrollo, de nuestra práctica, sí vamos a medir desfasamientos que están entre 0 y menos 90, con su signo, o sea, indicando que es de atraso, interpretándolo del oscilograma que acabamos de mencionar. El oscilograma es la pantalla del osciloscopio. ¿De acuerdo? Ese es el punto final. ¿Sí? El punto final. Aquí está. Realizar los puntos 1 y 3. Ya el punto 6, pues es lo que les digo, esto ya es de ustedes, ¿no? Lo importante, fíjense, se me pasó a decir al otro grupo, es que las gráficas que se van a hacer se deben de realizar en papel semilogarítmico. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que se va a graficar la K contra frecuencia. La K va a estar variando dentro de un rango muy pequeño y la frecuencia va a estar variando dentro de un rango muy amplio. Entonces el papel que se debe utilizar es el papel semilogarítmico de 4 o 6 ciclos o 5 ciclos, lo que quieran. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve ese papel semilogarítmico? Bueno, y aquí tenemos la hojita, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una escala lineal y aquí vamos a tener una escala logarítmica. A lo mejor aquí dice 1, aquí dice 10, aquí dice 100 y aquí dice nada más, 100. Estos serían de 1, 2, 3 ciclos. ¿De acuerdo? 1, 10 y 100. Sería un papel semilogarítmico de 3 ciclos. ¿Eso qué significa? Que de aquí a acá hay 10 divisiones.
pero estas primeras 10 divisiones, esta es la 1, esta es la 2, la 3, la 4, etcétera, etcétera, y aquí se van contando. Pero de aquí a la primera década hay 10 divisiones, de aquí a la segunda década hay 10 divisiones en escala logarítmica. Este sería el 1, este sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y así se va. Es una escala logarítmica. Entonces, mientras más ciclos haya, pues es mejor porque de acuerdo a las mediciones que hagamos, nuestra frecuencia de dónde a dónde va a variar, pues a lo mejor va a variar de 1 a 100 kilohertz o a 1 megahertz. Y entonces, mientras más ciclos haya, pues eso va a implicar que vamos a poder manejar por décadas 1 a 10, 10 a 100, 100 a 1000, y así nos vamos hasta que llegamos 6 ciclos, ¿no? Uh -huh. Mientras más ciclos haya, pues más claro va a ser la respuesta de nuestra gráfica, con mayor o mejor resolución. ¿De acuerdo? Y ahí termina pues la práctica número, ¿verdad? Número 2, en teoría. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, antes de realizar o de ver las fotografías, es decir, de realizar la práctica, yo debo de tener, ¿verdad?, caracterizado a este circuito. Es decir, calcular la K, calcular la phi C, calcular la phi CP, calcular la FCC y la FCP. Sí, en orden, ¿verdad? Primero la K, después las Fs y después la phi C. Estos son los cálculos que me van a ayudar a interpretar cómo es, ¿verdad?, que voy a obtener esas gráficas. Si yo no hago los cálculos de esto y nada más voy a ver las fotografías, créanme que no se va a entender por qué de esas fotografías. Pero si ya hice mis cálculos, entonces ya tengo una referencia de lo que va a suceder o está sucediendo. Y debo de buscar que mis fotografías pues estén cumpliendo, dependiendo de la medición que esté realizando, cada uno de esos parámetros que yo ya calculé. Esto que les estoy diciendo es exactamente lo mismo para este circuito. ¿Qué le voy a calcular a este? Le voy a calcular su K. Le voy a calcular, ya sé que es un filtro pasabajas, su frecuencia de corte del polo. Le voy a calcular su fase de corte del polo, su K y todo lo demás. Estos tres parámetros. Con estos tres parámetros yo podría dibujar las gráficas de bordes del circuito. Si no llevo estos cálculos, es exactamente lo mismo. De nada sirven esas fotografías. ¿De acuerdo? Esa es la práctica y aquí vienen nuestras sugerencias de medición. Vimos que viene lo de la compensación, la forma de onda, y finalmente dice que aquí hay, pues es un punto que se pone aquí simplemente para decir en general. Aquí, por ejemplo, estamos hablando ya de K, decibeles positivos, y decir decibeles positivos implica amplificación. Si estamos hablando aquí de un amplificador, pues entonces, ¿qué está implicando? Pues está implicando, ¿qué está implicando, jóvenes? Estamos hablando, por ejemplo, de un amplificador, pues que la K va a ser positiva, van a ser positivos. Y si obtenemos esta gráfica, o sea, esta respuesta, entonces vamos a ver, ¿verdad?, con los conceptos que hemos adquirido, que la ganancia en la banda media, ¿verdad?, cuando decaiga 3 decibeles, ahí va a estar esta frecuencia de corte va acá, va a estar la frecuencia de corte en altas. Esta se podría definir aquí cuando vale 0, pero generalmente yo les vendo este amplificador, por ejemplo, que tiene una frecuencia de corte en altas, o sea, una frecuencia de corte en altas. Estoy refiriéndome a cuando la ganancia decae 3 decibeles. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de definir el ancho de banda. Ahí están los famosos menos 3 decibeles. Estoy hablando de un amplificador, entonces ese amplificador, yo les vendo este amplificador que tiene un ancho de banda de 10 MHz. Ah, bueno, entonces 10 MHz tiene este ancho de banda. Pero ¿cuáles son sus frecuencias de cortes? Ah, bueno, pues ya sé que es cuando la ganancia de la banda media decae 3 decibeles abajo y decae 3 decibeles arriba. A esas frecuencias estoy encontrando la frecuencia de corte en bajas y la frecuencia de corte en altas, que me da
esos 10 MHz. ¿De acuerdo? Esos 3 decibeles, acuérdense bien, que equivale a multiplicar, ¿verdad? Esta ganancia en la banda media por 0.771. ¿De acuerdo? Que corresponden a los 3, a 20 logaritmos de 0.771 equivale a menos 3 decibeles. ¿De acuerdo? Y ahí termina nuestra práctica. Ya no hay más hojitas. Ahí termina nuestra práctica. ¿Alguna pregunta con respecto a pues, descripción que hemos tratado e intentado de hacer lo más claro posible? ¿Algo que quieran que aclarar, jóvenes? Profesor, yo sí tenía una duda. A ver, dígala. Bueno, en la clase anterior ya ve que nos Sí, había mostrado un circuito que se le agregaba otro capacitor. sí, sí. Hoy te estoy Ahí, regresando a ello, sí. ahí para calcular lo de la frecuencia y todo eso, ¿se siguen utilizando las mismas fórmulas que en donde nada más se ocupa el primer capacitor? ¿Se ¿O se refiere usted tiene? a este? Sí, Sí, sí. Las fórmulas siguen siendo las mismas para todo lo que hemos dicho. Acuérdese bien. Este capacitor lo único que está haciendo es cumplir las condiciones iniciales. Es decir, que el C2, como dice aquí, el C de entrada prima, o sea, la capacidad de entrada prima que se ve ahora desde aquí, desde la nueva entrada de este divisor, ¿sí? Va a hacer que se cumpla la condición inicial. Este capacitor no interviene en las fórmulas que hemos visto con anterioridad. Simplemente, como dijimos, C1, ¿qué función tiene? Cumplir la condición de balance. Y C2, ¿qué función tiene? Cumplir las condiciones iniciales. Nada más. Como lo dijimos por acá, mire. Por aquí lo dijimos. Aquí está. Mire, C1 es variable, es un trimmer y sirve para ajustar las condiciones de balance. Y C3 también es un trimmer y sirve para ajustar el valor de C. Entonces, este C3 no interviene, no altera, pues, las fórmulas que hemos visto con anterioridad. O sea, estas. Ajá. ah, ok, sí, sí está bien. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, entonces querrá decir que ya podemos pasar a la etapa de fotografías, ¿verdad? Bueno, entonces pasemos pues a la etapa de fotografías. Aquí está. Vamos a poner este. A ver, a ver, a ver. Aquí. Y aquí tenemos el primer arreglito de las fotografías. Aquí, vean, vamos a abrirla. Eh, Fíjense que dicen ustedes, se me está yendo la onda, pero creo que todavía tenemos tiempo. Sí, sí, estamos ya en el segundo tiempo. Aquí está, mire, ya. Ahí está. Ahí está la fotografía. Voy a hacer la mano grandota para tratar de que tenga la resolución adecuada y vean los valores del divisor. Esto que está aquí, ¿dónde está? Esto que está aquí es la entrada. A ver, no se deje esto, permítame, déjenme hacerlo así, ahora sí. Si se fijen, vamos a identificar este armazón así armado tan feo que está aquí, pero no importa, es con intención, según yo didáctica. Aquí está, esto que está aquí es de entrada, ¿sí? Y si se fijan, aquí hay un punto común. Vean por favor la figura 1 de su atenuador. Ahí hay un punto común en donde llega C1, R1, ¿sí? Hay un punto y también llega ahí R2, R de entrada y C de entrada. Este es un punto común. Entonces, esto que se ve aquí, pues podría ser interpretarse como la salida, ¿sí? Y esto que viene siendo aquí es el común
y esto viene siendo la entrada, nada más como comentario, ¿ok? Para tratar de ir identificando ya el circuito. Vean, vamos a identificarlo ahora más. Esta resistencia que está aquí, si se fijan, dice café, negro, naranja. Esa resistencia es de 10 kilo y corresponde a la resistencia R1 de su práctica. Este capacitor corresponde al C1, pero si se fijan, no tiene ninguna nomenclatura sobre su cuerpo. La nomenclatura está por acá, por detrás, así que no la vemos. ¿De acuerdo? Ahí fue un error de la fotografía, quizás debía haberlo cambiado, puesto que no tiene polaridad este tipo de, ¿verdad? Y que se viese el código. Pero lo importante es que en el otro vean lo que hay. Aquí hay una resistencia que dice café rojo rojo. ¿Sí? Café rojo rojo. Esa resistencia es de 1.2 kilos. Y la otra también se alcanza a ver un poquito menos, pero dice café rojo naranja, que viene siendo la resistencia de 12 kilos. Y si hago un poquito aquí esto más grande, vean que el cuerpo, en el cuerpo del capacitor, ahora sí está bien, ahí hay un 103. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso 103? Pues que a ese 10 hay que agregarle 3 ceros más. O sea, tenemos 1, ahí estamos, 1, 2, 3. O sea que es de 10,000 picofarad. Si yo quiero convertirlo a microfarad, entonces a esto lo voy a dividir, ¿verdad? Para que me dé 0.0, le voy a quitar 6 cifras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces va a ser igual a, lo divido entre 1000 y lo multiplico por 1000. Entonces, como todo esto está dado en picofarad, entonces a ese pico son 10 a la menos 12, le quito 6, me quedarían 10 a la menos 6. Entonces, esto sería este capacitorcito, este de 103 es equivalente a decir 0.01, 0.01 microfarad. ¿De acuerdo? Y que corresponde con el valor que debe de tener. ¿De acuerdo? El otro, por ejemplo, este diría 102. 102, o sea que va a ser de 1000 picos. O sea, de un nano o 0.001 micro, como está en la práctica. De esto, lo que trato de darles a entender, así como hay un código de colores para las resistencias, también hay un código que algunas veces viene a colores y otras viene impreso sobre el cuerpo del elemento y debemos de interpretarlo. ¿De acuerdo? En este caso, estos elementos así los identificamos. Y aquí lo que tenemos armado es precisamente nuestro primer circuito. ¿Sí? La siguiente fotografía, la siguiente fotografía nos muestra esto. Vean, ya el circuito, lo voy a dejar así. Si se fijan, aquí está la entrada. Y la entrada está un conector rojo, este cable, y está la punta del osciloscopio. La punta del osciloscopio es la color naranja. Aquí están las dos. ¿Cuáles dos? Bueno, porque acá en la salida, vean, aquí está la otra salida, es la que no se ve, pero se le ve que es el color lila, que viene siendo el del canal 2. Entonces, si se fijan, el oscilograma, bueno, y este es el punto común, ¿de acuerdo? El oscilograma, o sea, lo que se ve en la carátula del osciloscopio, vean lo que es. Están montadas la señal amarilla y la señal, bueno, no lo voy a tachar ahí. Están montadas ambas señales. La señal amarilla, aquí está, corresponde al canal 1, está en el factor de sensibilidad de 2 volts por división. Y el canal 2, vean ustedes, está en una sensibilidad de 200 milivolts. Ahí se puede ver un poquito mejor. 200 milivolts. ¿Esto qué significa? Que cada una de estas señales tiene 4 divisiones. 1, 2, 3, 4. Por 2 serían 8 volts pico pico. ¿De acuerdo? Por 2 serían 8 volts pico pico. ¿Y eso qué significa? Que viene siendo nuestra entrada, la señal amarilla. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? Bueno, la otra señal, que es la lila, está en punto 2, o sea, sería punto 8. Entonces, el voltaje de salida sería punto 8 y el voltaje de entrada serían 8. La relación salida-entrada, entonces, es
punto uno. O sea que nuestro atenuador es un atenuador que está atenuando un décimo la señal. Ahí se puede leer. ¿Para qué frecuencia? Para una frecuencia de 10 Hz. 10 Hz. ¿De acuerdo? La reduzco para que ustedes la observen. Así. Ahí se puede ver más o menos la señal, el circuito y el oscilograma correspondiente. El circuito no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la frecuencia del generador. Y nosotros lo vamos a ir observando en la lectura que nos está entregando. Si nosotros medimos también esta frecuencia, digo, sí, esta frecuencia, pues aquí tendríamos que contar el número de divisiones, serían 1, 2, 3, 4 por 2.5 milisegundos. ¿Sí? Sacamos su inverso y nos va a dar el famoso 10 Hz. O sea, por medición no para. ¿De acuerdo? Y eso es para esa frecuencia de 10 megas. Las siguientes, como estamos midiendo esto que está aquí ahorita, este circuito que está aquí es el que vimos en el arreglo, la sugerencia de medición A. Con el canal 1 estamos midiendo la entrada y con el canal 2 estamos midiendo la salida y variando la frecuencia del generador. Entonces aquí con esto estamos midiendo la famosa K. K. ¿Cuál es la siguiente fotografía? Va a ser la misma, es el mismo circuito, ni se fija ya uno en el circuito, sino simplemente ahora nos vamos a fijar en el oscilograma. La señal que está entregando el osciloscopio en su pantalla se llama oscilograma. Muchas veces les diré, a ver, vamos a dibujar el oscilograma que se obtiene de este circuito. Y voy a dibujar una gratícula que va a decir aquí 10 por 8 y voy a dibujar lo que estemos diciendo o comentando. Ese es el oscilograma, se le llama así. Dibuje el oscilograma correspondiente. Ah, bueno, pues si yo tengo ahora una frecuencia, como dice aquí, ¿de cuánto es esa frecuencia? Vamos a darle resolución. Dice que es de 1 kHz. Entonces, cuando tengo 1 kHz, vean, los factores de sensibilidad, ahora sí se ven más claritos, ¿verdad? Son 2 y 200 milivolts o 0.2. O sea que sigue siendo una atenuación de un décimo. 0.8 entre 8, ¿verdad? Eso nos va a dar, ¿verdad? 0.1. Y así, ahora me voy a la siguiente figura y aquí ya ni veo el circuito. Sé que es el mismo, pero aquí simplemente estoy diciendo ahora hay 10 kilohertz. Ya observo la señal de salida, que es la lila, vean cómo ya empieza a disminuir. ¿A qué frecuencia? A 10 kilohertz. Tendré que leer el número de divisiones en sentido vertical, incluyendo las subdivisiones, y multiplicarla por 0.2. Cuando hago eso, aproximadamente veo ahí 3.8 divisiones de la señal lila, lo multiplico por 0.2 y me da 0.76. 0.76 entre 8, ahora ya no me da 0.1, sino me da 0.095. Ya ni les digo las mediciones que obtengo porque ustedes tienen que hacer ese ejercicio. Aquí se puede ver que sigue manteniéndose en el origen y aquí hay una división. O sea, hay una, dos, tres divisiones. Y luego aquí hay una serie de subdivisiones, que cada una de sus subdivisiones vale 0.2. 2, 4, 6, 8. Llega casi a la cuarta subdivisión. Y eso quiere decir, ¿verdad? Que vale 3.8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo multiplico por 0.2 y me da 0.76. Todas esas mediciones ustedes las van a tener que hacer. ¿De acuerdo? Para 10 kilohertz. Si pasamos a la siguiente fotografía, aquí diría lo mismo, hay que medirlo, pero ahora aquí dice aquí son 11 kilohertz, ojo, aquí ya estoy cerrando las mediciones. ¿Por qué? Porque en el cálculo que haga el circuito me voy a encontrar que dentro de esos rangos están las frecuencias de corte del cero y del polo. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que este circuito está compensado o no está compensado. Eso ya ustedes responderán. Pero al menos aquí ya se ve que hay 11 y vuelvo a hacer las mediciones. Le doy la resolución adecuada y comienzo a medir para 11 kilohertz. Paso a la siguiente fotografía y ahora dice ahí 12, 12 kilohertz. Le doy la resolución adecuada. Ahí están los 12 kilohertz. Y vuelvo a medir
Pues, ojo, ya estoy variando de mil en mil, ¿verdad? Sí, y ahora aquí dicen 13, 13 kilohertz, ojo, y vea cómo la señal lila comienza a variar. Estoy midiendo solamente la K. Fíjense cómo empieza a haber también un desfasamiento. Esos serían 13. Vean, esos serían 13. Ahora la hago pequeñita, paso a la siguiente, y estos serían 14. Vean cómo la señal ya va variando. ¿Sí? Paso a la siguiente, serían 15. 15. Vean, hay un pequeño ahí, bueno, disminución y un pequeño desfasamiento, pero no lo vamos a medir ahorita. Estos son 15K, 15 kilohertz. Pasamos a la siguiente y esos serán 16 kilohertz, vean. ¿Sí? La siguiente, la siguiente son 17 kilohertz, 16.99999, son 17 kilohertz. Vean cómo ya la señal comienza a atenuarse. Luego aquí tenemos 18 kilohertz, vean. Luego aquí tenemos 19 kilohertz, ¿sí? Y luego de aquí, vean, nos vamos hacia 24.99 kilohertz. Vean cómo ya las señales ahora sí se ve la amarilla y la lila. La amarilla sigue permaneciendo en el mismo valor, si se fijan. Cada vez que se va haciendo la medición, se va ajustando la amplitud, ¿de acuerdo? De la señal de entrada para seguir midiendo con las mismas condiciones. Y ahora aquí tenemos 50 kilohertz. Vean cómo ya hay una atenuación más respetable, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahora nos vamos a la siguiente medición y esto ya viene siendo 100 kilohertz. Vean cómo ya la atenuación ahora sí ya es muy grande, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y si le seguimos aumentando la frecuencia, ahora ya tenemos aquí 500 kilohertz. Vean, ya es una atenuación, ya se está perdiendo la atenuación prácticamente, ¿sí? Y luego tenemos, sí, todavía alcanzó hasta 1 megahertz. Vean lo que pasó con 1 megahertz. ¿Sí? Y si le seguimos aumentando, pues ya, aquí fíjense bien, ya empieza a oscilar esto. Ya la atenuación se perdió, quiere decir que la frecuencia de corte pues quedó mucho más arriba, que es cuando decae 3 decibeles, ¿no? ¿De acuerdo? Y si seguimos, ahí se termina, ahí se terminan las fotografías que corresponden a la primera parte, ¿no? Es la medición de K. ¿De acuerdo, jóvenes? Que son las fotografías que ustedes ya tienen. Y que el circuito, ya las mediciones, sí, ya ni vimos cómo estaba interconectado, pero no se le movió nada. Lo único que se movió fue la frecuencia del generador y ya tenemos ahí las suficientes mediciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mediciones. Nos pasamos 3. ¿De acuerdo? Pero ya las últimas, si se fijan, pues ya estas no valen, ¿verdad? Porque ya ahí la atenuación por completo se perdió, ¿no? Ya hay ahí aproximadamente, transformando eso a decibeles, ya hay 26. Los 23 decibeles están aproximadamente en 500 kilohertz. Pero en fin, porque tiene una atenuación de 20. Cuando decaiga 3 decibeles es aproximadamente en 500 kilos. Pero eso ya cuando ustedes vean, tengan su tablita, tengan preparada su tablita que dice la primera columna frecuencia, la segunda columna voltaje de entrada, la tercera columna V de salida, la cuarta es K y la quinta es K decibeles, como lo dice la práctica. ¿Okay? El día de mañana vamos a terminar ya de ver esta, o de comentar esta práctica y vamos a iniciar quizá